Mi nombre es Leo, o al menos lo era antes de que el silencio aprendiera a gritar mi nombre. Soy escritor, o solía serlo. La ciudad se había convertido en un monstruo de concreto y ruido, una bestia que devoraba la inspiración y la reemplazaba con una ansiedad constante y vibrante. Cada bocina era una interrupción, cada sirena un presagio, cada multitud un recordatorio de mi propio ahogo. Necesitaba escapar, no solo por mi libro, una novela que llevaba meses estancada en la página 80, sino por mi propia sanidad. Anhelaba el tipo de silencio que se puede sentir en los huesos, un silencio tan profundo que te obliga a escuchar tus propios pensamientos. Irónicamente, encontraría un silencio que tenía sus propios pensamientos, y ninguno de ellos era benévolo. La búsqueda fue febril, casi desesperada. Me sumergí en sitios web de alquileres vacacionales, filtrando por las palabras clave aislado, remoto, naturaleza. La mayoría eran cabañas demasiado civilizadas con wifi de alta velocidad y vecinos a un tiro de piedra. Yo quería desaparecer del mapa. Y entonces, en la última página de un sitio web de aspecto anticuado, la encontré. La descripción era escueta, casi críptica. Cabaña rústica en la región de las piedras. Paz absoluta, sin vecinos cercanos. Ideal para desconectar. La única foto era de una cabaña de madera oscura, de aspecto robusto, rodeada por un mar de árboles de otoño. No había fotos del interior. El precio era ridículamente bajo, casi sospechoso. Llamé al número, respondió un hombre con una voz que sonaba a tabaco y resignación. Se llamaba Elías. No parecía un agente inmobiliario profesional. Respondió a mis preguntas con monosílabos. ¿Tiene agua corriente? Sí. ¿Electricidad? La mayor parte del tiempo. ¿Algún vecino? Hubo una pausa, la única en toda la conversación. Fue una pausa tan cargada que pude sentirla a través del teléfono. Hay una propiedad a 1 kilómetro, más o menos. No verá a nadie. Es una anciana. Se ocupa de lo suyo. Algo en su tono me dijo que no preguntara más. La palabra anciana no sonó como una descripción, sino como una advertencia. Pero mi desesperación era más fuerte que mi prudencia. Cerré el trato. El viaje en coche fue una transición gradual de un mundo a otro. La autopista de 6 carriles se convirtió en una carretera de 2, luego en un camino asfaltado lleno de baches, y finalmente, en un sendero de tierra y grava que mi GPS se negó a reconocer. Elías me había dado instrucciones escritas a mano. Gire a la izquierda en el roble partido por el rayo. Siga el camino hasta que sienta que debería dar la vuelta. Entonces, siga un poco más. El humor sombrío no me tranquilizó. A medida que avanzaba, los árboles se hacían más altos y densos, formando un túnel verde y marrón sobre mi coche. La luz del sol se filtraba a duras penas. El aire se volvió más frío, cargado con el olor a tierra húmeda y descomposición vegetal. Era exactamente lo que había pedido, pero una parte de mí, una parte primitiva y sabia, ya estaba gritando en silencio. Finalmente la vi. La cabaña era tal como en la foto, pero más imponente, más solitaria. Era una mancha oscura de civilización en un océano de naturaleza salvaje. Aparqué el coche y al apagar el motor, el silencio cayó sobre mí como un manto pesado. Era absoluto. No había pájaros, ni insectos, ni el susurro del viento. Era un silencio expectante, como el de una habitación justo antes de que alguien entre. Caminé hacia la puerta, la llave de hierro fría en mi mano. Al entrar, un olor a leña quemada, polvo y algo más, algo vagamente dulce y almizclado, me recibió. El interior era espartano, una gran sala con chimenea, una pequeña cocina, un dormitorio y un baño. Los muebles eran viejos y sólidos. Dejé mis maletas en el suelo, el sonido retumbando en el vacío. Fui a la ventana del salón y miré hacia afuera. La vista era sobrecogedora. Un valle boscoso se extendía ante mí,
salpicado de extrañas y oscuras formaciones rocosas que emergían de la tierra como huesos rotos. Era un paisaje hermoso y brutal a la vez. En ese momento sentí una oleada de euforia. Este era el lugar. Aquí podría escribir. Aquí podría encontrarme a mí mismo de nuevo. No tenía idea de que en realidad estaba a punto de perderme para siempre. Los primeros 2 días fueron un bálsamo para mi alma atormentada. Desempaqué mis cosas, organicé mi espacio de trabajo junto a la ventana y me permití el lujo de no hacer nada. Me sentaba en el porche durante horas, bebiendo café y dejando que el silencio me limpiara. Empecé a sentir cómo los nudos de mi espalda se aflojaban, cómo el zumbido constante de la ciudad en mi cabeza se desvanecía. La soledad era una manta cálida. Me sentía seguro, protegido. Era un idiota. Al tercer día, la curiosidad superó a la inercia. Decidí explorar los alrededores, familiarizarme con mi nuevo reino. Me puse unas botas de montaña y me adentré en el bosque que rodeaba la cabaña. El aire era fresco y vigorizante. Seguí un sendero apenas visible, cubierto de hojas caídas que crujían bajo mis pies. El silencio ya no era total. Ahora podía oír el leve murmullo del viento en las copas de los árboles y el ocasional chasquido de una rama. Me sentía como un explorador en un mundo virgen. Después de caminar durante unos 20 minutos, llegué a un claro. Desde allí, la vista del valle era aún más espectacular. Y fue entonces cuando la vi. La otra casa, la propiedad de la que Elías me había hablado, estaba en la ladera opuesta del pequeño valle, a 1 kilómetro de distancia como él había dicho, pero visible desde este punto elevado. No era una cabaña como la mía. Era una construcción extraña, casi orgánica, que parecía haber crecido directamente de la ladera. Estaba hecha de piedras oscuras, desiguales, apiladas de una manera que desafiaba la geometría. No tenía ventanas visibles desde mi ángulo, solo una puerta de madera negra que parecía un agujero en la fachada. El techo era de pizarra irregular y cubierto de musgo, y una chimenea torcida emitía un finísimo hilo de humo gris que se disolvía casi al instante en el cielo plomizo. La casa entera parecía una costra, una enfermedad en el paisaje. Irradiaba una sensación de antigüedad y abandono, a pesar del humo. Me quedé observándola durante un largo rato, fascinado y repelido a partes iguales. Era la vivienda de un ermitaño, sin duda. ¿Qué clase de persona elegiría vivir en un lugar así? Mientras mi mente divagaba, mis ojos captaron un movimiento. Sobre una de las grandes rocas planas que rodeaban la extraña casa, había algo. Entrecerré los ojos para enfocar. Era un gato negro como el carbón. Estaba perfectamente quieto, en una pose casi regia, como una pequeña gárgola viviente. Pero lo más inquietante no era su presencia, sino su atención. No estaba explorando ni acicalándose. Estaba mirándome. Podía sentir su mirada fija a través de la distancia, una mirada inteligente, evaluadora y completamente desprovista de la indiferencia animal. Era la mirada de un centinela. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un sudor frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Levanté una mano en un saludo tonto y automático, sintiéndome estúpido al instante. El gato no reaccionó, simplemente continuó mirándome. Desvié la mirada por un segundo, incómodo, y cuando volví a mirar, había desaparecido. No es que hubiera corrido o saltado, simplemente ya no estaba. La roca estaba vacía. La sensación de que se había disuelto en las sombras fue tan fuerte que me froté los ojos. El resto de la caminata de vuelta a mi cabaña fue diferente. El bosque ya no parecía acogedor. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido de hojas sonaba como un paso. La sensación de ser un explorador se había evaporado, reemplazada por la desagradable sensación de ser un intruso. Esa noche, por primera vez, cerré con llave la puerta de la cabaña. La noche trae consigo una clase diferente de silencio. El silencio diurno es una ausencia de ruido. El nocturno es una presencia. Es una oscuridad audible,
una presión en los oídos que te hace consciente de cada pequeño sonido, el latido de tu propio corazón, el crujido de la madera de la casa al asentarse, el zumbido de la sangre en tus venas. Esa noche, después de ver al gato, el silencio de la cabaña se había vuelto opresivo. Intenté trabajar. Me senté frente a mi portátil, la pantalla en blanco iluminando mi cara en la penumbra. Las palabras no venían. Mi mente seguía volviendo a la casa de piedra y a su vigilante felino. Era solo mi imaginación de escritor, siempre buscando patrones y presagios donde no los hay. Traté de convencerme de que sí. Era solo una anciana solitaria con un gato. Nada siniestro en ello, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Era como un picor en la nuca, una conciencia constante de que no estaba solo. Me levanté y preparé un café fuerte, mi ritual para las noches de bloqueo. Mientras esperaba que el agua hirviera, me acerqué a la ventana de la cocina, que daba al bosque en la parte trasera de la cabaña. La oscuridad era casi total, una cortina de terciopelo negro salpicada por el débil resplandor de la luna entre las nubes. Apoyé la frente en el cristal frío, intentando calmar mis nervios, y entonces los vi. Al principio, fue solo un par, 2 pequeños puntos de luz verde esmeralda, flotando en la negrura a unos 20 metros de la casa. Podrían haber sido los ojos de un mapache o un ciervo, pero entonces, a su lado, apareció otro par, y otro más. En cuestión de segundos, la línea del bosque estaba salpicada de docenas de pares de ojos brillantes, verdes, amarillos, algunos de un naranja casi rojizo. Flotaban en la oscuridad a diferentes alturas, apareciendo y desapareciendo, parpadeando de forma asincrónica. No era el comportamiento de ningún animal que yo conociera, era una vigilancia coordinada, una asamblea silenciosa. Mi corazón se disparó en mi pecho, un tambor frenético contra mis costillas. Retrocedí de la ventana de un salto, derramando el agua caliente sobre el mostrador. El dolor apenas lo registré. Mi mente estaba paralizada por la imagen de esos ojos, una constelación de malevolencia observándome desde la oscuridad. ¿Eran gatos? Tenían que serlo. ¿Todos los gatos de la anciana? ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué me miraban? Las preguntas se agolpaban en mi cerebro sin respuesta. Corrí por la pequeña cabaña, cerrando todas las cortinas, mi respiración agitada y ruidosa en el silencio. Me sentía atrapado, expuesto. La cabaña, que antes era mi refugio, se había convertido en una jaula de cristal. Me senté en el suelo, de espaldas a la chimenea apagada, abrazando mis rodillas como un niño. Permanecí así durante lo que parecieron horas escuchando. No se oía nada, ni un arañazo, ni un maullido. Solo el silencio, ahora más pesado y amenazante que nunca. Sabía, con una certeza que helaba la sangre, que los ojos seguían allí, detrás de las cortinas, esperando pacientemente en la oscuridad. Esa fue la primera noche que no dormí. Pasé las horas hasta el amanecer con una lámpara encendida, saltando ante cada crujido, mi novela y mi búsqueda de paz completamente olvidadas. El sol de la mañana trajo consigo una falsa sensación de seguridad. Con la luz del día, la visión de los ojos en la oscuridad parecía un producto de mi imaginación sobrecargada, una pesadilla febril. Me reprendí a mí mismo. Eres un escritor de ficción, Leo. Estás entrenado para inventar cosas. Eso es todo. Necesitaba aire fresco. Necesitaba reafirmar mi control sobre mi entorno y mi propia mente. Decidí hacer la caminata más larga hasta ahora, adentrarme más en el bosque, demostrarme a mí mismo que no había nada que temer. Elegí una dirección diferente esta vez, hacia el este, siguiendo la cresta de la colina. El bosque aquí era más antiguo, los árboles más gruesos y retorcidos. El suelo estaba cubierto por una alfombra de musgo que amortiguaba mis pasos, creando una atmósfera extrañamente solemne. Después de casi una hora de caminata, me topé con ello. No era un claro natural, sino un espacio perfectamente circular,
de unos 15 metros de diámetro, desprovisto de árboles, y en el centro de este espacio se encontraba la razón por la que la región llevaba su nombre. Eran 9 piedras, 9 monolitos de una roca negra y grasienta que no había visto en ningún otro lugar. No eran enormes. La más alta apenas me llegaba al pecho, pero emanaban una presencia innegable. Estaban dispuestas en un círculo casi perfecto alrededor de una piedra central, más plana y ancha, que se asemejaba a un altar rústico. Estaban cubiertas de un musgo oscuro y de líquenes de un blanco hueso. Me acerqué con cautela, una mezcla de fascinación y un temor instintivo. Al tocar una de las piedras, sentí un frío antinatural, un frío que parecía succionar el calor de mi mano. Su superficie no era lisa, estaba cubierta de tallas y grabados. Eran símbolos extraños, angulares, que no se parecían a ningún alfabeto que yo conociera. Algunos parecían runas, otros constelaciones deformes. Y por todas partes, había marcas de arañazos. No de erosión, sino arañazos deliberados, como si innumerables garras hubieran estado afilándose en esas piedras durante siglos. Caminé hacia el centro del círculo. Al cruzar el umbral imaginario entre 2 de las piedras, el aire cambió. Se volvió denso, pesado, y el sonido del bosque se atenuó hasta convertirse en un murmullo lejano. Era como estar bajo el agua o dentro de una campana de vacío. Un zumbido de baja frecuencia comenzó a vibrar en mis oídos, y una extraña sensación de vértigo se apoderó de mí. Me sentí desorientado, como si el suelo bajo mis pies se inclinara. Apoyé una mano en la piedra central para estabilizarme. Su superficie era aún más fría y estaba cubierta de manchas oscuras que, para mi horror, mi mente insistía en identificar como viejas manchas de sangre. El malestar se convirtió en náuseas. Salí del círculo a toda prisa, tropezando con una raíz. En el momento en que mis pies estuvieron fuera del perímetro de las piedras, la sensación desapareció. El aire volvió a ser ligero, los sonidos del bosque regresaron a su volumen normal, y el zumbido en mis oídos cesó. Me quedé allí, jadeando, mirando el círculo de piedras con un nuevo tipo de miedo. Esto no era una formación natural, era un lugar construido con un propósito, un lugar antiguo y poderoso. Y de repente, tuve la horrible certeza de que los ojos que había visto la noche anterior y este círculo ominoso estaban conectados. Este lugar era el corazón de la extrañeza que impregnaba el bosque, y yo había tropezado directamente con él. Esa noche, el miedo ya no era una sospecha, sino un compañero constante. Me encerré en la cabaña en cuanto el sol comenzó a ponerse, verificando las cerraduras de la puerta y las ventanas varias veces. No me atreví a mirar por las ventanas descubiertas. Mantuve las cortinas corridas creando mi propia prisión autoimpuesta. Traté de leer, de escuchar música, cualquier cosa para distraerme del silencio expectante que me rodeaba. Pero era inútil. Cada crujido de la casa me hacía saltar, cada sombra proyectada por la lámpara parecía moverse por sí sola. Me fui a la cama temprano, no porque tuviera sueño, sino porque quería que la noche pasara lo más rápido posible. Me metí bajo las sábanas, completamente vestido, como un niño escondiéndose de los monstruos. Sorprendentemente, el agotamiento finalmente me venció, y caí en un sueño intranquilo, lleno de imágenes de piedras negras y ojos brillantes. Me despertó un sonido. Al principio, era bajo, casi imperceptible. Un maullido solitario, largo y lastimero, que flotaba en el aire nocturno. Podría haber venido de cualquier parte. Luego, otro se unió, en un tono diferente, más agudo. Y luego otro, y otro, y otro. En menos de un minuto, el aire estaba lleno de ellos. No era el maullido normal de los gatos. Era un coro disonante y horrible. Algunos sonidos eran maullidos, sí, pero otros eran gruñidos guturales, siseos agudos, y lo peor de todo, un sonido que se asemejaba inquietantemente a un bebé llorando. Era un coro de miseria y locura felina. El sonido parecía venir de todas partes a la vez, pero su epicentro,
Lo sabía en mi corazón. Estaba en la dirección del círculo de piedras. Me levanté de la cama, con el corazón martilleando contra mi esternón. Me pegué a la pared, sin atreverme a acercarme a las ventanas. El sonido crecía en volumen e intensidad, una cacofonía que parecía arañar las paredes de la cabaña, buscando una entrada. Era antinatural, un sonido que la naturaleza nunca debería producir. Era un ritual. Cubrí mis oídos con las manos, pero el sonido era tan penetrante que parecía vibrar a través de mis huesos. Podía sentirlo en mi caja torácica. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que se detuviera. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Minutos? ¿Una hora? Perdí la noción del tiempo, atrapado en esa tormenta de sonido infernal. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, se detuvo. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Era un silencio absoluto, pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Me quedé inmóvil, escuchando, mi cuerpo tenso como una cuerda de piano. No se oía nada, ni el viento, ni un grillo, ni el lejano ulular de un búho. Nada. Movido por un impulso que no podía controlar, me arrastré hasta la ventana del salón y abrí una rendija minúscula en la cortina. La luna estaba alta ahora, bañando el paisaje en una luz pálida y fantasmal. El bosque estaba quieto. No había ojos brillantes ni movimiento. Era como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí. Había escuchado el coro del infierno y sabía que estaba dirigido a mí. Era otro mensaje, otra vuelta de tuerca en esta guerra psicológica. No solo me estaban observando, me estaban hablando en su propio idioma terrible. Después del coro felino, la pretensión de normalidad se hizo añicos. Pasé el día siguiente en un estado de paranoia febril. Cada sombra era una amenaza, cada sonido un presagio. No salí de la cabaña. Me sentía como un animal acosado en su madriguera. Pasé la mayor parte del tiempo en la silla junto a la ventana del salón, con las cortinas ligeramente abiertas, observando. Mi atención estaba fija en un solo punto del paisaje, la casa de piedra en la ladera opuesta. Sabía que la respuesta a todo esto estaba allí. Las horas pasaban lentamente. La casa permanecía inmóvil, un tumor oscuro en la tierra. El fino hilo de humo seguía saliendo de la chimenea, el único signo de vida. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El miedo a la noche que se avecinaba comenzó a crecer en mi pecho. Estaba a punto de cerrar las cortinas y resignarme a otra noche de terror cuando la vi. La puerta negra de la casa de piedra se abrió. Una figura emergió y mi aliento se atascó en mi garganta. Era una mujer, o la forma de una mujer. Estaba encorvada, envuelta en ropas oscuras y raídas que la hacían parecer más una pila de trapos que una persona. Se movía con una lentitud antinatural, cada paso deliberado y pesado, como si llevara el peso de los siglos sobre sus hombros. Su rostro era una mancha pálida e indistinguible a esa distancia, pero podía ver un cabello blanco y escaso pegado a su cráneo. Pero no era ella lo que me heló la sangre, era su séquito. Desde la oscuridad de la puerta y desde detrás de las rocas que rodeaban la casa, aparecieron los gatos. No eran 10 ni 20, eran docenas. Una marea viviente de pelaje negro que se arremolinaba a su alrededor. Se movían en un silencio antinatural, sin un solo maullido, sus colas ondeando al unísono. No se comportaban como gatos normales. Se movían con la disciplina de una manada de lobos, flanqueando a la anciana, siguiéndola como una guardia de honor sombría. La mujer no miró en mi dirección, ni una sola vez. Comenzó a caminar lentamente, no por un sendero, sino directamente a través del terreno escarpado, en dirección al círculo de piedras. Su paso era seguro, a pesar de la inclinación y las rocas. Los gatos fluían a su alrededor, una sombra líquida que se adaptaba al terreno. Era una procesión grotesca y silenciosa. Me quedé petrificado junto a la ventana, observando cómo la pequeña comitiva se movía por el valle. La vi llegar al círculo de piedras y entrar en él.
desapareciendo detrás de los monolitos negros. Los gatos se sentaron en el perímetro exterior del círculo, todos mirando hacia adentro, como si estuvieran montando guardia en un ritual sagrado. No sé cuánto tiempo permanecí allí, mirando el círculo de piedras vacío, sabiendo que ella estaba dentro, haciendo algo. El sol se puso por completo, sumergiendo el mundo en la oscuridad, y yo seguía allí, un prisionero en mi propia cabaña, habiendo visto finalmente a mi carcelera, la anciana, la bruja de las piedras, y ahora sabía que los gatos no eran solo sus mascotas, eran sus ojos, sus oídos, sus soldados, y yo estaba en su territorio. El amanecer llegó como un indulto. Después de ver a la mujer, la noche había sido una tortura de silencio y anticipación. Cada crujido era ella, regresando. Cada ráfaga de viento era el preludio de otro coro infernal. Pero no pasó nada. El silencio fue absoluto, y de alguna manera, eso fue peor. Era el silencio de un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Con los primeros rayos de luz, reuní el coraje para abrir la puerta principal. Necesitaba la ilusión de normalidad, el simple acto de dejar entrar el aire de la mañana. Puse la mano en el pomo, giré y empujé. Al abrir la puerta, un grito ahogado se escapó de mis labios. En la madera oscura de mi puerta había marcas. No eran los arañazos aleatorios de un animal tratando de entrar. Eran deliberados, tallados en la madera con algo afilado, tal vez una garra, tal vez un cuchillo. Eran símbolos. 3 de ellos, grabados uno encima del otro. Eran angulares, agresivos, y los reconocí al instante. Eran los mismos símbolos que había visto en las piedras del círculo. No eran idénticos, pero compartían el mismo lenguaje visual de líneas rotas y espirales retorcidas. Mi sangre se heló. Esto era una escalada. La vigilancia, los sonidos eran pasivos. Esto era activo. Esto era una violación. Habían venido a mi puerta. Habían estado a centímetros de mí, mientras yo me encogía de miedo en el interior. Habían dejado su marca, su firma, en mi refugio. Era una declaración de propiedad, un grafiti territorial del infierno. Toqué los bordes de uno de los símbolos con la punta de mis dedos. La madera estaba astillada, fresca. Había sido hecho durante la noche. Mientras yo estaba despierto, aterrorizado, ellos habían estado aquí, trabajando en silencio. La idea me revolvió el estómago. ¿Los gatos lo habían hecho? ¿O había sido ella? La había imaginado arrastrándose hasta mi porche en la oscuridad, su mano huesuda tallando estas runas de pesadilla. Cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Mi mente corría, tratando de encontrar una explicación racional. Vándalos. Adolescentes locales jugando una broma pesada. Pero sabía que me estaba mintiendo. No había adolescentes aquí. No había nadie. Solo yo. Y la bruja de las piedras. El mensaje era inequívoco. Te vemos. Sabemos que estás aquí. Este lugar es nuestro. Y ahora, tú también lo eres. La cabaña ya no se sentía como una jaula, se sentía como una tumba, y alguien acababa de grabar mi epitafio en la puerta. Pasé el resto del día mirando esos símbolos, tratando de descifrar su significado, pero todo lo que veía en ellos era una promesa de violencia y una malevolencia tan antigua como las propias piedras. La guerra psicológica se había vuelto personal, íntima. Después de las marcas en la puerta, cada amanecer traía consigo una nueva profanación. Comencé a temer la mañana casi tanto como la noche. La primera vez fue 2 días después del incidente de la puerta. Al abrirla para enfrentar el día, casi pisé algo. En el centro exacto de mi felpudo yacía un ratón. No estaba mutilado ni parcialmente devorado, como cabría esperar de un gato cazador. Estaba perfectamente intacto, su pequeño cuerpo gris dispuesto en una línea recta, su cola cuidadosamente estirada.
Parecía casi dormido, si no fuera por la quietud absoluta y la pequeña gota de sangre seca en su hocico. Era una ofrenda, un regalo, una advertencia. Casi vomité. Usando un recogedor y una escoba, lo arrojé al bosque lo más lejos que pude, mis manos temblando. Al día siguiente, en el mismo lugar, encontré un pájaro, un pequeño gorrión, sus alas cuidadosamente plegadas a los costados, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural, de nuevo, perfectamente intacto, colocado con una precisión ritualista. Esto se convirtió en una rutina macabra. Cada mañana un nuevo regalo me esperaba. Una musaraña, un saltamontes grande, una vez incluso una pequeña serpiente de jardín, su cuerpo enrollado en una espiral perfecta. Siempre en el centro del felpudo, siempre intactos. Eran los trofeos de caza de los gatos, entregados no a su dueña, sino a mí. Dejé de usar la puerta principal. Empecé a salir y entrar por la puerta trasera de la cocina, como un ladrón en mi propia casa. Pero ellos lo sabían. Al tercer día de usar la puerta trasera, el regalo estaba allí, esperándome en el pequeño escalón de hormigón. Un topo, su suave pelaje negro sin una sola mancha de tierra. Estaban jugando conmigo. Estaban demostrando su omnipresencia, su control total sobre mi entorno. No importaba lo que hiciera, ellos estaban un paso por delante. Sabían mis rutinas, mis miedos. Cada pequeño cadáver era un mensaje. Podemos llegar a ti donde sea. No hay escapatoria. Estamos en todas partes. El horror no estaba solo en los regalos en sí, sino en la inteligencia que había detrás de ellos. Esto no era instinto animal, era una crueldad calculada. La anciana los estaba usando, dirigiéndolos. Cada ofrenda era un acto de agresión indirecta, una forma de desgastar mi cordura sin un enfrentamiento directo. Y estaba funcionando. Empecé a sentirme sucio, contaminado. La cabaña, mi espacio, estaba siendo profanada diariamente. El porche se sentía como un altar profano. Dejé de limpiar los regalos. Simplemente los dejaba allí, como monumentos a mi propio terror creciente. El porche delantero comenzó a parecerse a un cementerio en miniatura, un testimonio silencioso del asedio al que estaba siendo sometido. Cada vez que miraba por la ventana y veía esos pequeños cuerpos, sentía una parte de mi propia esperanza y cordura morir con ellos. El asalto a mis sentidos se estaba volviendo total. Mis ojos eran acosados por sombras y vigilantes felinos. Mi sentido del olfato por el hedor a podredumbre de los regalos. Y ahora, comenzaron a atacar mi oído de una manera nueva y mucho más insidiosa que el coro de maullidos. Comenzó sutilmente. En los días ventosos, el sonido del aire silbando a través de los aleros y las grietas de la cabaña empezó a sonar. Diferente. Ya no era solo el gemido impersonal de la naturaleza. Entre las ráfagas, empecé a escuchar fragmentos de sonido que parecían tener forma. Al principio, lo descarté como pareidolia auditiva, el equivalente sonoro de ver caras en las nubes. Mi cerebro, hambriento de contacto humano, estaba creando patrones donde no lo sabía. Pero los sonidos se hicieron más claros. Una tarde, mientras una tormenta se gestaba en la distancia y el viento aullaba con fuerza, estaba sentado junto a la chimenea, tratando de leer el mismo párrafo una y otra vez. En una ráfaga particularmente fuerte que azotó la casa, lo escuché claramente. Un susurro, una sola palabra, arrastrada por el viento. Sonaba como ladrón. Solté el libro. Se me erizó el vello de los brazos. Me quedé completamente quieto, escuchando con cada fibra de mi ser. El viento siguió aullando, pero no volví a oírlo. Me convencí de que lo había imaginado. Tenía que haberlo imaginado. Pero unos días después volvió a suceder. Estaba fuera, recogiendo leña, el viento frío cortándome la cara. Y allí estaba de nuevo, esta vez más cerca, un susurro sibilante que parecía venir de los árboles detrás de mí. Era una voz femenina, seca, quebradiza, como el sonido de hojas muertas siendo aplastadas.
y pronunciaba palabras en un idioma que yo no entendía. Eran sonidos guturales, llenos de chasquidos y siseos, como una serpiente tratando de hablar. Solté la leña y corrí de vuelta a la cabaña, cerrando la puerta de un portazo. El terror era diferente esta vez. Los ojos, los regalos, eran amenazas externas. Esto era una invasión de mi espacio auditivo, de mi propia cabeza. Los susurros parecían estar en todas partes y en ninguna a la vez, llevados por el viento, imposibles de localizar. El fenómeno empeoró. Empecé a oír mi nombre. Leo, susurrado en el viento durante la noche. A veces sonaba como una pregunta, a veces como una acusación. La voz era siempre la misma. La de una mujer muy, muy anciana. Era la voz de la bruja. Estaba perdiendo la cabeza. ¿O no? ¿Era posible que ella pudiera proyectar su voz en el viento? ¿Era parte de su poder, de su conexión con este lugar? La línea entre lo paranormal y mi propia psicosis se estaba volviendo peligrosamente delgada. Me encontraba hablando solo, respondiendo a los susurros. «Déjame en paz», gritaba al viento, para recibir solo el aullido como respuesta. Las noches se convirtieron en una sinfonía de terror. El crujido de la casa, el aullido del viento y entretejidos en ellos los susurros de la bruja. Me tapaba los oídos con almohadas, pero era como tratar de bloquear el sonido de tus propios pensamientos. La voz estaba dentro y fuera, una presencia fantasmal que me recordaba constantemente que no solo estaba siendo observado, sino que también era el sujeto de una conversación horrible y unilateral. Llevaba casi 3 semanas en un estado de asedio constante. No dormía más de 1 o 2 horas seguidas. Había perdido peso. Mi rostro en el espejo era el de un extraño, pálido, con ojeras oscuras y una mirada permanentemente asustada. La novela estaba olvidada. Mi único objetivo era sobrevivir cada día. La soledad que tanto había anhelado se había convertido en mi peor tortura. Necesitaba ver a otro ser humano. Necesitaba escuchar una voz que no fuera la mía o la de los susurros en el viento. Con las pocas fuerzas que me quedaban, subí a mi coche. Arrancar el motor y escuchar su rugido familiar fue un alivio indescriptible, un sonido del mundo real. Conduje por el camino de tierra, alejándome de la cabaña, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros con cada kilómetro. El pueblo más cercano, si se le podía llamar así, era un pequeño conjunto de edificios a unos 40 minutos en coche. Se llamaba Valle Olvidado, un nombre apropiado. Tenía una gasolinera, una oficina de correos y una tienda general que parecía no haber cambiado desde 1950. Aparqué delante de la tienda y entré. El tintineo de una campanilla sobre la puerta fue el sonido más reconfortante que había oído en semanas. Detrás del mostrador había un hombre anciano de piel curtida y ojos pequeños y brillantes. Me observó con una curiosidad cautelosa mientras yo cogía algunas provisiones: pan, latas de sopa, café, cosas que no requerían mucho esfuerzo para prepararse. Cuando me acerqué a pagar, el anciano, cuyo nombre según una placa de madera era Abel, me preguntó: ¿de paso o se queda por aquí? Me quedo un tiempo, respondí, mi voz sonando ronca por la falta de uso. Alquilé una cabaña por la zona de las piedras. En el instante en que pronuncié las piedras, la expresión de Abel cambió. La curiosidad amistosa se evaporó, reemplazada por una máscara de preocupación y algo más. ¿Pena? Dejó de embolsar mis cosas y se apoyó en el mostrador bajando la voz. La cabaña de Elías, ¿verdad? La de madera oscura. Asentí, mi corazón comenzando a latir más rápido. ¿La conoce? Todo el mundo aquí la conoce, dijo, mirando por la ventana como si temiera que alguien nos escuchara. Y todo el mundo sabe que hay que mantenerse alejado de ese bosque. Hijo, ese no es un buen lugar. ¿Por qué? Pregunté tratando de sonar casual, pero mi desesperación debió de notarse. El lugar es un poco extraño. Abel soltó una risa seca y sin alegría. ¿Extraño?
La gente que construyó este pueblo hace más de 100 años sabía que no debía acercarse a ese círculo de piedras. Hay historias, historias viejas. Hizo una pausa y luego continuó en un susurro. Hablan de una guardiana, una mujer que vive en esas colinas desde siempre. No envejece como la gente normal. Mi abuelo contaba que su abuelo ya hablaba de ella, de la bruja de las piedras. La anciana, dije en voz baja. La he visto. Y sus gatos. La cara de Abel se ensombreció aún más. Los gatos son sus ojos y sus oídos, sus pequeños demonios. Ella protege ese lugar. No le gustan los intrusos, no los tolera. La última persona que alquiló esa cabaña, un pintor de la ciudad, se fue en mitad de la noche, dejando todas sus cosas. Dijo que la casa estaba viva y que las sombras tenían garras. Un escalofrío helado me recorrió, porque sus palabras resonaban con mi propia experiencia. ¿Qué quiere?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué me hará? Abel negó con la cabeza lentamente. No lo sé. A veces solo los asusta hasta que se van, otras veces. Bueno, las historias dicen que las piedras necesitan ser alimentadas de vez en cuando, que la tierra allí tiene hambre. Me miró directamente a los ojos, su mirada llena de una seriedad mortal. Mi consejo, hijo, no vuelvas allí. Coge tu coche y no pares hasta que veas las luces de la ciudad. Hay lugares en este mundo que no fueron hechos para nosotros, y ese bosque es uno de ellos. Pagué mis cosas en silencio, el consejo de Abel resonando en mi cabeza como una sentencia de muerte. Mientras conducía de vuelta, el sol comenzaba a ponerse. La idea de irme, de simplemente escapar, era increíblemente tentadora. Pero una parte de mí, una parte orgullosa y estúpida, se negaba a ser derrotada. Y otra parte, más oscura, sentía una extraña atracción por el misterio, una necesidad de entender lo que estaba sucediendo. Esa decisión, la decisión de volver a la cabaña esa noche, fue el mayor error de mi vida. Regresar a la cabaña después de la advertencia de Abel fue como entrar voluntariamente en la boca del lobo. La oscuridad parecía más densa, el silencio más profundo. La advertencia del anciano comerciante había hecho añicos mi última barrera de negación. Ya no podía refugiarme en la posibilidad de que todo fuera producto de mi imaginación. El mal era real, tenía un nombre y una historia, y yo estaba atrapado en su red. Esa noche, el terror cambió de táctica. Cruzó un umbral. Hasta ahora, las amenazas habían sido externas. Los ojos, los sonidos, los regalos, las marcas en la puerta. La cabaña, a pesar de todo, seguía siendo mi santuario, mi última línea de defensa. Pero esa barrera se rompió. Estaba sentado en el sofá, con la única luz de una lámpara de pie, fingiendo leer. El miedo era una presencia física en la habitación, un frío que la chimenea encendida no podía disipar. Y entonces lo vi por el rabillo del ojo. Un movimiento. Una sombra que se deslizaba por la pared del pasillo que conducía al dormitorio. Era rápida, una mancha oscura y fugaz. Me quedé helado, con el libro en el regazo. Mi corazón dio un vuelco. Esperé, escuchando. Nada. Es un truco de la luz, me dije. La llama de la chimenea proyectando sombras danzantes. Pero la sombra no había danzado. Se había movido con propósito. Unos minutos más tarde, volvió a suceder. Esta vez, fue en la cocina. Una sombra del tamaño de un gato grande que pasó por el suelo, desapareciendo detrás del mostrador. No había ningún gato en la casa. Lo sabía con certeza. El pánico comenzó a burbujear en mi pecho. Me levanté lentamente, cogiendo el atizador de la chimenea. Su peso en mi mano era un consuelo insignificante. Caminé por la cabaña, mirando en cada esquina, detrás de cada mueble. No había nada, pero la sensación de presencia era abrumadora. El aire estaba cargado de electricidad estática. Ya no me sentía solo. Me sentía invadido. Dejé de ver las sombras, pero empecé a oír cosas. Pequeños sonidos desde dentro de la casa.
el crujido de una tabla del suelo en el dormitorio, cuando yo estaba en el salón, la puerta de un armario de la cocina que se abría con un leve gemido, el grifo del baño goteando una sola vez, y luego silencio. Cada sonido era una aguja en mi sistema nervioso. Me movía por la cabaña como un fantasma, conteniendo la respiración, escuchando. La sensación de ser observado ya no venía de fuera de las ventanas, sino de las esquinas oscuras de las propias habitaciones. Sentía ojos en mi nuca desde el pasillo vacío. El punto de ruptura llegó alrededor de las 2 de la mañana. Estaba en el baño, lavándome la cara con agua fría, tratando de calmarme. Levanté la vista hacia mi reflejo en el espejo del botiquín, y detrás de mí, en el reflejo, vi la puerta del baño, que yo había dejado abierta, cerrarse lentamente en silencio, hasta que encajó en el marco con un suave clic. Grité. Un grito agudo y aterrorizado. Me di la vuelta de un salto. La puerta estaba cerrada. Estaba atrapado. Sacudí el pomo, pero no se movía, como si alguien lo estuviera sujetando desde el otro lado. Golpeé la puerta con mis puños, gritando: «¡Abran! ¡Déjenme salir!». No hubo respuesta, solo el silencio. Después de lo que pareció una eternidad de pánico ciego, el pomo giró por sí solo y la puerta se abrió. El pasillo estaba vacío, silencioso. La casa estaba quieta. Habían cruzado la línea. Ya no estaban fuera. Estaban dentro, conmigo, jugando con las puertas, moviéndose en las sombras, reclamando cada centímetro de mi espacio. La cabaña ya no era un refugio. Era su casa de muñecas, y yo era el muñeco. Después de la noche de la invasión silenciosa, algo dentro de mí se rompió. La miedo constante se transformó en una especie de resignación desesperada, y con ella, una chispa de ira. Estaba harto de ser la presa, de esconderme y temblar. Si iba a perder la cabeza, al menos lo haría luchando, o al menos enfrentando a mi atormentador. A la mañana siguiente tomé una decisión impulsiva y estúpida. Iba a ir a su casa, iba a enfrentarla. No sabía qué le diría, qué haría. Tal vez solo verla de cerca, confirmar que era de carne y hueso, rompería el hechizo. O tal vez me mataría. En ese punto, la incertidumbre era casi preferible al terror constante. Salí de mi cabaña y comencé a caminar por el valle, directamente hacia la casa de piedra. El aire de la mañana era nítido y frío, y cada paso que daba se sentía a la vez aterrador y liberador. No seguí ningún sendero, simplemente caminé, con la mirada fija en mi destino. A medida que me acercaba, los detalles de la casa se hacían más claros y más inquietantes. Las piedras estaban unidas con un mortero oscuro que parecía barro seco, y en algunas de ellas había los mismos símbolos que en mi puerta. No había ventanas en la parte delantera, solo la puerta de madera negra, que parecía una boca cerrada. A mitad de camino ella apareció. Salió por la puerta como si hubiera sabido que yo venía. Se quedó allí, en su umbral esperándome, y con ella salieron los gatos. Se dispersaron a su alrededor, una alfombra de sombras negras, y se sentaron, todos mirándome. Había docenas. Sus ojos amarillos y verdes eran como linternas en la luz de la mañana. Me detuve. Estábamos a unos 50 metros de distancia, en un terreno abierto. El mundo pareció quedarse en silencio. El viento cesó. Los pájaros callaron. Era como si toda la naturaleza contuviera la respiración para presenciar nuestro encuentro. Ella era tal como la había entrevisto, encorvada, envuelta en capas de tela oscura. Su cabello era blanco y ralo, pegado a un cráneo que se adivinaba bajo la piel. Pero ahora podía ver su rostro. Era una máscara de arrugas, tan profundas que parecían talladas en madera. Sus ojos eran pequeños y oscuros, como trozos de obsidiana, y carecían de cualquier emoción reconocible. No había ira, ni curiosidad, ni odio. Solo un vacío antiguo y aterrador. Nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro,
en un silencio absoluto y tenso. El tiempo pareció estirarse. Cada segundo era una hora. Yo quería gritarle, preguntarle qué quería, ordenarle que me dejara en paz. Pero las palabras no salían. Mi garganta era un nudo de miedo. Mi ira se había evaporado, reemplazada por un terror puro y primordial. Estaba en presencia de algo que no era del todo humano. Algo mucho, mucho más antiguo. Su mirada no parpadeaba. Sentí como si estuviera desnudando mi alma, leyendo cada uno de mis miedos, cada una de mis debilidades. No necesitaba hablar. Su silencio era un grito, su quietud era una amenaza, y entonces, después de lo que pareció una eternidad, hizo algo. Levantó lentamente una mano huesuda, y con dedos como garras. No me señaló a mí, señaló hacia mi cabaña, y luego, con la misma lentitud deliberada, giró la mano y señaló hacia el camino de tierra por el que yo había llegado. El mensaje era inequívoco, cristalino. No había lugar a interpretaciones. Vete. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa de piedra. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido sordo y definitivo. Los gatos no se movieron. Permanecieron sentados, observándome, asegurándose de que había entendido la orden. Me quedé allí, temblando, el sudor frío empapando mi camisa. El enfrentamiento había terminado, y yo había perdido. No había habido gritos, ni violencia, ni amenazas verbales. Solo un silencio cargado de poder y un simple gesto que me había helado hasta los huesos. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi cabaña, sintiendo docenas de pares de ojos clavados en mi espalda. Sabía que me había dado una última advertencia, y sabía que si no la obedecía, la siguiente fase de nuestro conflicto no sería silenciosa. Ignoré su advertencia. No por valentía, sino por una parálisis total de la voluntad. La idea de empacar mis cosas, de conducir en la oscuridad, era tan aterradora como la de quedarme. Estaba atrapado en la inacción, un ratón hipnotizado por la mirada de la serpiente. Pasé el resto del día en un estupor, esperando el anochecer con una sensación de fatalidad. Sabía que había cruzado una línea, que había desafiado su ultimátum silencioso. La tregua, si es que alguna vez la hubo, había terminado. Esa noche, el agotamiento finalmente me venció. Caí en la cama y me sumergí en un sueño pesado y oscuro. Un sueño que no fue un escape, sino una continuación del terror por otros medios. En el sueño, estaba en mi cama, en la cabaña, pero no podía moverme. Estaba completamente paralizado, como en una parálisis del sueño, pero 1000 veces más vívida. Podía sentir el peso de las sábanas sobre mí, el frío del aire en mi cara, y no estaba solo. Ella estaba allí, la bruja. Estaba de pie junto a mi cama, su silueta oscura recortada contra la pálida luz de la luna que se filtraba por la ventana. Su rostro estaba en la sombra, pero podía sentir su mirada sobre mí, fría e inquisitiva. No estaba susurrando en el viento ahora, estaba en mi habitación. Entonces sentí un peso en mi pecho. Miré hacia abajo con los ojos de mi sueño y vi a uno de los gatos negros sentado sobre mi esternón, mirándome con sus ojos de esmeralda. Luego otro saltó a la cama y se sentó en mis piernas. Y otro, y otro. Pronto mi cuerpo estuvo cubierto de gatos. Su peso me inmovilizaba, me aplastaba. No ronroneaban. Estaban en silencio, sus cuerpos tensos, sus garras presionando ligeramente a través de las sábanas. Una promesa de dolor. La bruja se inclinó sobre mí. Su rostro emergió de la sombra. Estaba cerca, tan cerca que podía oler su aliento. Un olor a tierra de tumba y hierbas amargas. Sus labios, finos y sin color, se movieron, y esta vez entendí las palabras. No las oí con mis oídos, sino directamente en mi mente. Este cuerpo es tierra, esta sangre es río, este espíritu es piedra,
cantaba en un susurro monótono y rítmico. Perteneces a la tierra, perteneces al río, perteneces a la piedra. El pánico me inundó, pero no podía gritar. No podía mover un músculo. Sentí un dolor agudo en mi pecho. Miré hacia abajo y vi al gato que estaba sobre mí hundiendo lentamente sus garras en mi carne. El dolor era insoportable, real. La bruja continuó su cántico, su voz llenando mi cráneo, borrando mis propios pensamientos. Sentí que mi conciencia se desvanecía, que mi ser se disolvía en sus palabras. Desperté con un grito ahogado, sentado en la cama, empapado en sudor. La habitación estaba vacía. El sol de la mañana se filtraba por la ventana. Estaba solo. Fue solo una pesadilla terriblemente vívida, pero una pesadilla al fin y al cabo. Entonces sentí el dolor, un ardor agudo en mis brazos y en mi pecho. Bajé la mirada. Mi camiseta estaba rasgada, y en mi piel había marcas. No eran simples rasguños. Eran 3 surcos paralelos, profundos y sangrantes, que iban desde mi hombro hasta mi muñeca en ambos brazos, y en mi pecho, justo donde el gato del sueño había estado sentado, había más arañazos, rojos e inflamados sobre mi piel pálida. La pesadilla había sido real, o, lo que es peor, la línea entre el mundo de los sueños y la realidad se había borrado por completo. Ella había entrado en mi mente, en mi espacio más íntimo, y me había herido físicamente mientras yo estaba indefenso. Toqué las marcas, sintiendo el escozor. La sangre manchó mis dedos. El terror que sentí en ese momento fue absoluto y total. Ya no se trataba de mi cordura, se trataba de mi vida. Me estaba desmantelando, física y mentalmente, y sabía que la próxima vez no despertaría. La visión de mi propia sangre, derramada por manos o garras fantasmales, fue el catalizador final. Se acabó la negación, se acabó la parálisis. El instinto de supervivencia, enterrado bajo semanas de terror psicológico, finalmente rugió a la vida. Tenía que irme. Ahora. Comencé a empacar de forma frenética y caótica. No me importaba la ropa ni los libros. Solo cogía lo esencial. Mi cartera, mi teléfono, las llaves del coche, mi portátil. Metía cosas en una mochila sin mirar. Mis manos temblando tan violentamente que apenas podía agarrar nada. Cada sombra me hacía saltar. Cada crujido de la casa era ella, viniendo a terminar el trabajo. El sol ya se estaba poniendo. Tenía que salir de allí antes de que cayera la noche por completo. Con la mochila al hombro corrí hacia la puerta principal. Puse la mano en el pomo y, en ese instante, lo oí. Un arañazo. En la puerta. Me quedé helado. Luego, otro. Y otro. No era el arañazo sigiloso de la primera vez. Era frenético, agresivo. Sonaba como si docenas de garras estuvieran tratando de abrirse paso a través de la madera. Retrocedí, tropezando con una alfombra. El sonido se extendió. Empezó en la puerta principal, pero luego lo oí en las ventanas del salón. Arañazos agudos, rápidos, insistentes. Luego en las ventanas de la cocina, en la puerta trasera, en las paredes. La cabaña estaba rodeada. Era un asedio en toda regla. El sonido era enloquecedor, un concierto de garras contra madera y cristal, viniendo de todas las direcciones a la vez. No era solo el sonido, era la vibración. Podía sentir el impacto de sus cuerpos lanzándose contra las paredes. A los arañazos se unieron siseos y gruñidos guturales, el mismo coro infernal de antes, pero esta vez no estaba a distancia. Estaba justo al otro lado de las paredes. Corrí por la cabaña como un animal enjaulado, mirando con horror cómo las ventanas vibraban en sus marcos. A través de las cortinas, podía ver docenas de siluetas negras saltando, trepando, arañando. Eran una marea de furia negra. De repente, oí un sonido nuevo. Un crujido seguido de un desgarro. Venía del baño. Corrí hacia allí justo a tiempo para ver cómo una garra negra atravesaba la malla de la pequeña ventana del baño.
La garra se agitó, rasgando la malla, agrandando el agujero. Luego, otra garra se unió, y otra. Entré en pánico. Agarré una toalla y la metí en el agujero, pero la arrancaron en segundos. Vi un hocico negro asomarse por la abertura, siseando, con los dientes al descubierto. Cerré la puerta del baño de golpe y la bloqueé con mi cuerpo, mi corazón a punto de estallar. El sonido de los arañazos en la puerta del baño a centímetros de mi cabeza era ensordecedor. Pero lo peor fue el nuevo sonido que venía del salón. Un ruido sordo y rítmico. Un thump, thump, thump. Alguien, o algo, estaba golpeando la puerta principal, no con garras, con un puño o una roca, con una fuerza brutal y decidida. Estaba atrapado, rodeado. La invasión había comenzado. La bruja había soltado a sus demonios, y esta vez no se detendrían hasta que estuvieran dentro. Atrapado en el baño, con el sonido del asedio resonando a mi alrededor, mi mente corría a una velocidad febril. El pánico era una niebla blanca y caliente, pero a través de ella, una idea comenzó a formarse, una chispa de lógica en un océano de locura. Eran las palabras de Abel, el viejo comerciante. El poder de ella está en las piedras. La tierra allí tiene hambre. Y mi propio recuerdo del círculo, el aire pesado, la sensación de poder antiguo. El círculo, el corazón de la bruja, el nexo de su poder. No podía luchar contra los gatos. No podía luchar contra ella. Eran demasiados, y ella era demasiado poderosa. No podía defenderme. Tenía que atacar. No a ella directamente, sino a su fuente. Tenía que profanar su lugar sagrado. Era una idea demente, suicida. Significaba salir de la relativa seguridad de la cabaña y correr hacia el epicentro del terror. Pero era la única idea que tenía. Quedarme allí significaba una muerte segura y lenta. De repente, el estruendo cesó. El silencio que cayó fue tan abrupto y total que dolió en los oídos. Los arañazos se detuvieron. Los golpes en la puerta principal cesaron. El coro de siseo se desvaneció. La cabaña quedó en un silencio mortal. Este silencio era diferente. No era el silencio expectante de antes. Era el silencio de después de la batalla. O peor aún, el silencio justo antes del golpe de gracia. Me arrastré desde la puerta del baño, temblando. Con infinita cautela, me asomé por una rendija de la cortina del salón. La tormenta eléctrica que se había estado gestando toda la tarde había llegado. La lluvia caía a cántaros, y los relámpagos iluminaban la escena en destellos estroboscópicos. Los gatos se habían ido. No había ni uno a la vista. El porche estaba vacío. Y entonces, en medio del claro entre mi cabaña y el bosque, la vi. La bruja estaba de pie bajo la lluvia torrencial, impasible. El agua le empapaba el pelo blanco y la ropa oscura, pegándosela a su cuerpo esquelético. No me miraba a mí, miraba la cabaña, y tenía los brazos levantados hacia el cielo oscuro, las palmas abiertas, como si estuviera dirigiendo la tormenta, o tal vez absorbiendo su poder. En ese instante lo supe. El asedio de los gatos era solo el preludio, la primera oleada. Ahora venía el ataque principal, ahora venía ella. Mi decisión se solidificó, no tenía elección, era ahora o nunca. Mientras ella estaba allí, concentrada en su ritual, en su comunión con la tormenta, yo tenía una oportunidad. Una pequeña ventana de tiempo. Corrí hacia la puerta trasera, la que daba a la cocina. La abrí con un chirrido que sonó como un grito en el silencio. No miré hacia ella. No me atreví. Salí a la lluvia y al barro y corrí. No corrí hacia mi coche. No corrí hacia el camino. Corrí en la dirección opuesta. Corrí hacia el bosque, hacia la oscuridad, hacia el corazón de su poder. Corrí hacia el círculo de piedras. Correr a través del bosque en medio de una tormenta nocturna es una experiencia desorientadora y aterradora. Las ramas me arañaban la cara, las raíces intentaban hacerme tropezar a cada paso. La lluvia helada me cegaba, y el barro se aferraba a mis botas, haciendo que cada paso fuera un esfuerzo hercúleo.
Cada relámpago que iluminaba el bosque revelaba un laberinto de árboles retorcidos y sombras danzantes. Cada trueno sonaba como el rugido de una bestia enfurecida, pero el miedo a lo que dejaba atrás era mucho mayor que el miedo a lo que tenía por delante. Podía sentir su presencia en mi espalda, una presión fría y maligna. No necesitaba darme la vuelta para saber que ella sabía lo que estaba haciendo, a dónde iba. Era una carrera contra el tiempo, contra su poder. Finalmente, tropecé y caí en el claro. El círculo de piedras. Bajo la luz intermitente de los relámpagos, el lugar parecía aún más siniestro que durante el día. Las piedras negras brillaban con la lluvia, pareciendo sudar una tinta oscura. Los símbolos tallados en ellas parecían retorcerse y cambiar con cada destello de luz. El aire dentro del círculo era gélido, y el sonido de la tormenta parecía amortiguado, como si estuviera en otro plano de existencia. Me levanté, jadeando, buscando algo, cualquier cosa. Necesitaba un arma, una herramienta para profanar este lugar. Mis ojos se posaron en una gran rama caída cerca del borde del círculo, gruesa como mi brazo, astillada en un extremo. La agarré. Pesaba, era sólida, era perfecta. Y entonces, ella llegó. No la vi caminar ni correr. Un relámpago iluminó el claro vacío, y en el siguiente ella estaba allí, de pie en el borde opuesto del círculo, bloqueando mi salida. Estaba empapada, su pelo blanco pegado a su cara, sus ojos oscuros ardiendo con una furia fría que era más aterradora que cualquier grito. Y por primera vez, habló. No con susurros en el viento o cánticos en mi mente. Habló con su propia voz, una voz que era a la vez un graznido y un siseo, un sonido que arañaba el aire. Y gritó una sola palabra, en ese idioma antiguo y gutural que yo no podía entender, pero cuyo significado era universal. No. El grito pareció golpear el aire, y el viento aulló en respuesta, azotando los árboles a nuestro alrededor. Los gatos comenzaron a emerger del bosque, rodeando el claro, docenas de ellos, sus ojos brillando en la oscuridad, sus cuerpos agazapados, listos para saltar, siseaban al unísono, un sonido como el de 1000 serpientes. Estaba rodeado, atrapado entre la bruja, su ejército felino y el altar de su poder. Ella dio un paso hacia mí, levantando una mano con dedos como garras. Pero yo ya no estaba paralizado por el miedo. Estaba lleno de una adrenalina pura y salvaje. Era el final, de una forma u otra. Ignorándola, ignorando a los gatos, me di la vuelta y corrí hacia la piedra central del círculo, la piedra plana que parecía un altar, la que tenía las manchas más oscuras. Levanté la rama sobre mi cabeza con ambas manos usando toda la fuerza, todo el pánico, todo el terror que había acumulado durante semanas. Y con un grito propio, un grito de desafío y desesperación, la dejé caer sobre la piedra. El impacto fue cataclísmico. La rama, pesada y sólida, golpeó la piedra del altar con un ruido sordo y resonante que pareció sacudir la tierra bajo mis pies. Por un instante, pareció que no había pasado nada. La rama rebotó y la piedra permaneció intacta. Pero entonces, una fina línea como un cabello oscuro apareció en la superficie de la roca. La línea se extendió, bifurcándose en una telaraña de grietas, y un sonido bajo y profundo emanó de la piedra, un gemido de agonía que no era de este mundo. La reacción de la bruja fue instantánea y aterradora. Lanzó un grito. No era un grito humano, era un chillido agudo, penetrante, que rasgó el aire y pareció fusionarse con el sonido del trueno. Era el sonido del dolor, de la furia, de algo antiguo y fundamental siendo profanado. Se agarró la cabeza, su cuerpo convulsionando como si el golpe lo hubiera recibido ella misma. Al mismo tiempo, todo a mi alrededor se sumió en el caos. El viento, que antes aullaba, se convirtió en un huracán localizado dentro del claro, arrancando hojas y ramas de los árboles. El suelo vibró violentamente.
Los gatos, que segundos antes estaban listos para atacar, rompieron filas. Chillaron, no de agresión, sino de pánico puro. Se dispersaron en todas direcciones, una estampida de sombras aterrorizadas que desapareció en la oscuridad del bosque. Levanté la rama de nuevo, con los músculos ardiendo, y volví a golpear la piedra en el mismo lugar. Esta vez el resultado fue definitivo. La piedra central se partió por la mitad con un crujido ensordecedor, como el de un hueso gigante al romperse. Las dos mitades cayeron hacia los lados, revelando la tierra oscura y húmeda que había debajo. En el instante en que la piedra se rompió, el chillido de la bruja alcanzó un crescendo insoportable, y luego se cortó abruptamente. El viento cesó. La vibración paró. El mundo quedó en un silencio repentino y absoluto, roto solo por el suave sonido de la lluvia. La miré. Estaba de rodillas, temblando. La furia en sus ojos había sido reemplazada por algo que se parecía a la conmoción, al shock. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez vi algo más allá del vacío. Una debilidad, una vulnerabilidad. El vínculo se había roto, su poder se había quebrado. No me quedé a ver qué pasaba después. No me importaba. Solté la rama, que cayó al barro con un chapoteo. Di la vuelta y corrí. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida. Salí del círculo profanado, pasé por el lugar donde ella estaba arrodillada y me adentré en el bosque, de vuelta hacia la cabaña, hacia mi única vía de escape. No miré atrás. Tenía miedo de lo que podría ver si lo hacía. A ella levantándose, o peor aún, a ella convirtiéndose en polvo y desapareciendo en el viento. Mi carrera de vuelta a la cabaña fue un borrón de pánico y barro. No sentía el ardor en mis pulmones ni el dolor en mis piernas. Mi único pensamiento era el coche, las llaves, la carretera. Irrumpí en la cabaña, que ahora se sentía extrañamente silenciosa y vacía. La puerta principal estaba marcada con los golpes de su asalto, la ventana del baño rota, pero la presencia maligna se había ido. El aire ya no era pesado, estaba simplemente vacío. Agarré la mochila que había dejado caer, las llaves del coche de la encimera. No cogí nada más, no miré atrás a los libros, a la ropa, a las semanas de mi vida que se habían convertido en un infierno en ese lugar. Salí corriendo de la cabaña por última vez y me lancé al coche. Las llaves temblaban en mi mano mientras las metía en el contacto. El motor tosió una vez, 2 veces, y luego rugió a la vida, el sonido más hermoso que jamás había oído. Puse el coche en marcha y pisé el acelerador a fondo. Las ruedas patinaron en el barro antes de agarrarse, y el coche salió disparado por el camino de tierra, las luces delanteras cortando la lluvia y la oscuridad. No disminuí la velocidad. El coche se sacudía y golpeaba en los baches, pero no me importaba. Cada metro que me alejaba de esa cabaña, de ese bosque, era una victoria. No miré por el espejo retrovisor. Me negué a hacerlo. Mantuve los ojos fijos en el camino que tenía por delante, en la promesa de asfalto, de luces de la calle, de civilización. Conduje durante horas, mucho después de que el camino de tierra se convirtiera en una carretera asfaltada y la tormenta amainara. Conduje hasta que el sol comenzó a salir, pintando el cielo de un gris pálido. El agotamiento me estaba alcanzando, mis párpados pesaban como el plomo. Estaba en una autopista anónima, a cientos de kilómetros de distancia. El mundo volvía a la normalidad. Coches pasaban a mi lado, gente yendo a trabajar, viviendo sus vidas, ajenos por completo al infierno del que yo acababa de escapar. Fue entonces cuando me permití relajarme por una fracción de segundo. Suspiré, un sonido tembloroso y entrecortado. Mi mirada se desvió casualmente hacia el espejo retrovisor, para ajustar mi visión de la carretera detrás de mí, y mi corazón se detuvo. Por una fracción de segundo, la duración de un solo latido, no vi el asiento trasero vacío de mi coche. Vi 2 puntos de luz. 2 ojos de un verde esmeralda brillante, flotando en la oscuridad del asiento trasero, mirándome fijamente, llenos de una paciencia infinita y una malicia eterna.
Pestañeé y desaparecieron. El asiento trasero estaba vacío, cubierto de sombras matutinas. Pero los había visto. Pegué un grito y di un volantazo, el coche derrapando peligrosamente antes de que pudiera recuperar el control. Me detuve en el arcén, temblando, hiperventilando. Me di la vuelta, mirando frenéticamente el asiento trasero. No había nada. Absolutamente nada. ¿Fue una alucinación? ¿Un truco de mi mente traumatizada y agotada? ¿El reflejo de alguna luz lejana? Tal vez. Pero en el fondo de mi alma, sé que no lo fue. Destruí su altar. Rompí su poder sobre esa tierra. La dejé herida y debilitada. Pero no la maté. Y una parte de ella, una pequeña sombra, un eco de su malevolencia, se había aferrado a mí. He estado conduciendo desde entonces, de motel en motel. Nunca me quedo en un lugar por mucho tiempo. Duermo con las luces encendidas. Y nunca miro directamente a un espejo o a una ventana oscura por mucho tiempo. Porque a veces, cuando estoy cansado, cuando mi guardia está baja, lo veo. Un destello fugaz de ojos verdes en un reflejo. Un recordatorio. Escapé del bosque. Escapé de la bruja, pero nunca escaparé de sus gatos, porque me llevé a uno conmigo. O mejor dicho, uno de ellos se vino conmigo, y está esperando, pacientemente, en la oscuridad detrás de mis ojos, esperando a que esté lo suficientemente débil, esperando a que la tierra vuelva a tener hambre,